Buenas tardes, Sandra. Hola, profe. ¿Qué tal? No puedo creer que yo sea la única que se haya conectado. Por ahora, siempre se conectan tarde. Sí. Sí, sí, incluso ayer yo no pude entrar porque estaba de turnos y ahora me tengo que ir a turno, ahora el turno de noche. Ah, Así que estaba ingreso a la clase. Afortunadamente, como queda grabada, después la puedo repasar con calma. sí, pues. Pero ayer tuve un turno muy pesado, tuvimos un ingreso de bebés prematuro, así que anduvimos Ah, igual corriendo un poco. eso es bueno. O sea, no es bueno que ingresen niños a la unidad, pero ojalá nadie se enferme, pero por lo menos más movido se pasa más rápido el turno. Sí, Más eso sí. entretenido. Se hace más o menos. No, sí, yo sé que ingresan más tarde, pero siempre he estado Luis primero, así que es como Me extraño. avisó, no, me avisó que había planificado una cirugía ahora, así que no iba a poder estar. Sí, espérame, yo de ahí voy a prender la Sí, cámara. Esperamos que lleguen más. mira, hagámoslo. ¿A qué hora debe salir? Yo más o menos me estoy yendo como 20 o un cuarto para las 7 por los tacos que se forman Ya, para entrar a Viña del Mar. ya. Porque Porque ocurre que si no hay nadie, yo no sigo con la clase. Entonces partamos ahora, ya, ya, sí, así como una clase individualizada. Y si es que no hay nadie a esa hora, voy a tener que dejarlo hasta ahí. Ahora se conectó Mayerly, así que por lo menos eh, están sumando. hay quórum, sí. Y Ya, ahí me queda voy a grabado. apurar para prender la cámara. No, ni una pura. Em, ¿Cómo se llama? Bueno, la clase de ahora es mucho más sencilla. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Mayerly. Mucho más sencilla que la que vimos ayer. Ayer vimos hartos análisis de muestras repetidas. El foco de la clase no fue ver análisis estadísticos nuevos, vimos solamente análisis que ya hemos utilizado previamente, como lo son el ANOVA, la T-Student y la regresión lineal, pero los aplicamos en un contexto donde no se cumple el supuesto de independencia. En contraste, ahora vamos a ver un tema totalmente nuevo, por eso me apuré un poco ayer para cerrar un poco la temática. A lo mejor queda mejor darle más tiempo, pero me apuré para poder empezar con esta temática que es el análisis de sobrevida, que es totalmente diferente a los análisis clásicos de estadística y a los análisis más avanzados que tienen que ver con la regresión. Es diferente en cuanto a que la variable de desenlace, digamos el outcome de mi pregunta de investigación, tiene que ver con un tiempo y no necesariamente con una variable propia del paciente. Entonces, este tipo de análisis también se conoce como análisis de tiempo hasta el evento. Entonces, vamos a hablar al principio en qué consiste tanto el evento como el tiempo. Ahora, el tiempo puede ser medido hasta la ocurrencia, en realidad va a ser medido hasta la ocurrencia de un desenlace clínico, en general clínico o algún fenómeno. Puede ser un tiempo hasta la apoptosis en una célula, tiempo hasta alcanzar cierto tamaño de una colonia, por ejemplo. Así que estamos analizando algo que no es un paciente. Pero siempre el foco de la investigación va a ser un tiempo hasta que ocurra algo. Entonces vamos a tener que registrar bien tiempo y también ese evento. En cuanto al tiempo, en general, lo más sencillo, sobre todo cuando trabajamos con pacientes, es ocupar fechas. Acá aparece con asterisco abajo. Entonces yo tengo la fecha de la consulta del paciente, a ese paciente le hacemos un seguimiento y va a ocurrir un evento, digamos un infarto, en alguna fecha posterior. Y yo simplemente con esas fechas
ya soy capaz de configurar el software, ya sea el Yamovi, R, Stata, lo que sea, el SPSS. Son todas amigables para recibir fechas en cuanto al cálculo del tiempo. Alternativa es que en nuestra base de datos tengamos directamente cuánto tiempo transcurre hasta el evento y puede estar medido en días, semanas, meses, años. Depende de cómo hagamos nosotros el seguimiento de los individuos. Ahora, la última opción, que sigue siendo buena, es ocupar la edad del paciente, sobre todo cuando el evento ocurre en un largo plazo. Entonces, por ejemplo, hicimos una prueba ahora, voy a inventar el Papa Nicolau a los 46 años, por ejemplo. Entonces yo tengo la edad de la paciente en una primera evaluación y podemos ver cuánto tiempo transcurre hasta un cáncer, por ejemplo, y restamos simplemente las edades. Por ejemplo, apareció el cáncer a los 56 años, bueno, transcurrieron 10 años y lo calculamos con la edad, no necesariamente hacemos un seguimiento en días, semanas, meses. Ahora, el evento, en general, nosotros ocupamos eventos negativos, ¿cierto? Que el paciente muera, que el paciente tenga cáncer, que el paciente tenga una primera amputación por diabetes, pero resulta que para este tipo de análisis, como el foco en realidad es el tiempo hasta el evento y no necesariamente el evento en sí, también, solo como nota al margen, también nos sirven eventos positivos. Entonces puede ser una remisión de un cáncer o un tiempo hasta el alta médica o incluso tiempo, si es que estamos hablando del área física deportiva, tiempo hasta que la persona retorna al deporte, por poner ejemplos positivos. Entonces el evento no necesariamente es negativo. Ahora, es importante, nosotros hemos visto que para todos los análisis estadísticos, la pregunta de investigación siempre va a tener solamente un desenlace. O sea, mi pregunta de investigación solamente tiene un outcome. Pero ocurre que en estos estudios que son longitudinales, obviamente, porque tengo que hacer un seguimiento de los pacientes, es posible que yo aproveche la misma investigación para tener otros eventos de interés. Entonces Profe, ¿sí? consulta entonces, este tipo de análisis solo lo utilizaríamos, por ejemplo, en estudios de corte, ya sea prospectivo y retrospectivo. Exacto. Ya. Necesitamos varios eventos en el tiempo. Por lo tanto, cohortes, ensayos clínicos pueden ser o calificar para un análisis de sobrevida o supervivencia. Pero otros estudios como un casos y controles, un transversal, en realidad no, porque no hacen el seguimiento. Vamos a ver a continuación cómo voy asignando qué es lo que ocurre con los pacientes en el tiempo. Ahora, como les decía, una cohorte no es fácil de ensamblar y requiere harto gasto para que salga bien. Tenemos que medir a los pacientes en el tiempo. Y se hace más eficiente si es que estudiamos varias cosas al mismo tiempo. Entonces, para efectos del análisis de sobrevivencia o de sobrevida, nosotros de todas maneras vamos a asignar un solo outcome de interés, pero si es que tenemos más eventos, tenemos, entre comillas, un problema estadístico, que es que los riesgos que nosotros estamos estudiando en la población no sabemos si son atribuibles o tienen o son causa de ese evento de interés o de otros eventos de interés que nosotros podamos poner en la población. Va un ejemplo. Si es que quiero hacer un seguimiento de pacientes diabéticos, mi variable de interés principal puede ser una primera amputación de pie, por ejemplo. Entonces, voy a recopilar o reclutar pacientes con diabetes que estén siendo recién diagnosticados. En general, cuando empiezan con problemas de visión, glaucoma. Esto ocurre antes de se ha estudiado que 3 años antes del diagnóstico definitivo de diabetes ya existen estos problemas. Entonces tenemos una medición súper temprana de la historia natural de la enfermedad.
y los vamos a estudiar, por ejemplo, hasta el primer evento de amputación, que ya es cuando la patología está bastante avanzada. Podemos estudiar en la misma población, por ejemplo, los eventos de hipoglicemia, de infarto cerebral, que son patologías o eventos asociados a la diabetes también. Entonces, en ese caso, las variables que nosotros estudiamos en estos diabéticos, por ejemplo, el medicamento usado, si es que están haciendo actividad física, si es que pudieron hacer un cambio de dieta o de estilo de vida, todas esas variables que nosotros podemos recopilar no vamos a tener seguridad de si tienen directa relación con el evento amputación o con los otros eventos de infarto o de hipoglicemia. Entonces ahí se genera entre comillas, problemas de riesgos competitivos, así se denomina. Riesgos competitivos es cuando yo estoy en una misma muestra estudiando más de un desenlace. No es que sea un problema real, sino que debemos, digamos, declararlo en la investigación. Ahora, ejemplos de cómo podríamos estudiar el tiempo hasta un evento. Queremos saber el tiempo hasta la remisión de pacientes con leucemia y les podemos estudiar semanalmente. También podemos tener una corte libre de enfermedades cardíacas y podemos tomar el tiempo hasta que aparece una enfermedad cardíaca. Y así podríamos estudiar en población de edad más avanzada cuánto tiempo pasa hasta que mueren o, fíjense, otro tipo de cosas, porque el evento de interés, el desenlace, es el tiempo hasta el evento. Entonces, acá hay un ejemplo nada que ver con lo anterior. Personas en libertad condicional. Y vamos a estudiar tiempo hasta la nueva detención. Entonces, ¿qué tan probable es que la persona sea detenida de nuevo? No tiene nada que ver con la clínica, pero nosotros podemos analizar esto con el mismo modelo estadístico porque nos interesa simplemente el tiempo. Ahora, en el análisis de sobrevida, nosotros tenemos nuestra población. Y esta población a nosotros nos va a interesar estudiar algunas exposiciones. Por ejemplo, tenemos adultos y la exposición o lo que va a ser o ser usada como riesgo puede ser un diagnóstico o una medición directa del paciente. Como le decía, para diabetes puede ser la dieta, ejercicio, si es que vive con más personas, por ejemplo. Y también debemos definir el evento. Por ejemplo, amputación. Ahora, cuando nosotros tenemos que situarnos en el periodo del estudio, por ejemplo, partimos con fecha de hoy la investigación y decimos que vamos a reclutar la muestra por un periodo de 2 años. Entonces, ese tiempo de observación del estudio, que es un tiempo calendario de 2 años, puede ser diferente a lo que va ocurriendo con los pacientes. Entonces, en esta figura, lo que estamos viendo son pacientes. Cada línea representa el tiempo de observación sobre un paciente. Entonces, en el primer paciente, por ejemplo acá, lo estudiamos 1 año y 2 meses hasta que ocurre el evento de amputación. En este segundo paciente, imaginemos que también transcurre 1 año, pero no lo reclutamos en la misma fecha calendario. A lo mejor lo reclutamos 1 mes ya entrada la investigación. Entonces, lo que debe ocurrir es que nosotros para el análisis, de alguna manera, ajustamos a que todos los pacientes parten en un tiempo cero. Entonces, desde ese tiempo cero, nosotros contamos cuánto tiempo pasa el paciente con o sin la exposición hasta que ocurre el desenlace. Así, marcamos en una base de datos cuánto tiempo transcurre hasta el evento. En este caso, el paciente, imagínense que fue seguido por 5 meses hasta que tuvo el evento amputación. Ahora, puede ocurrir que en algunos pacientes que nosotros tratemos de hacer el seguimiento, el paciente no vuelva a la consulta, no vuelva al consultorio, a la clínica, lo que sea, y nosotros no tenemos seguridad de si tuvo o no el evento, o derechamente fue un paciente con diabetes que nunca fue amputado. Puede pasar también que por el periodo de observación, me voy a beber un poco, a lo mejor algún paciente diabético
sí presentó el evento de amputación, pero lo hizo después del cierre del estudio, del tiempo de observación del estudio. En ese caso, perdón, me devolví mucho. En ese caso, nosotros usamos para el análisis solamente el tiempo en que observamos al paciente y no podemos incluir a ese paciente dentro del grupo que presenta amputación, a pesar de que en algún momento lo hizo. Ahora, estos son casos especiales y para efectos de la base de datos debemos indicar que no presentaron el evento. Entonces vamos a hablar de algunos conceptos para poder entender cómo generar la base de datos. Cuando yo indico que el paciente no presentó el evento, lo que estamos haciendo es censurar la data. Censuramos el tiempo de seguimiento. Entonces, no conocemos el tiempo exacto hasta la aparición del evento. En el último pacientito él presentó la amputación, pero ocurrió fuera del tiempo de la investigación. Por lo tanto, ese paciente censuramos su tiempo y eso significa que simplemente estuvo, por ejemplo, 1 año y medio en seguimiento y después de eso no lo seguimos siguiendo y no tenemos seguridad de si presentó el evento de amputación o no. Ahora, hay 3 tipos de censura dependiendo de lo que sí sepamos. La censura a la izquierda, de intervalo de tiempo o a la derecha. Entonces, por ejemplo, el tiempo del evento es menor a algún valor. Nosotros sabemos que el paciente tuvo un evento, pero no tenemos el tiempo asegurado. Por ejemplo, yo lo llamo por teléfono cada año. Pasa un año calendario y lo llamo por teléfono. Y yo al llamar al paciente me dice, sí, tuve un infarto. Pero no tenemos seguridad de cuánto tiempo pasó, porque el paciente no se acuerda, hasta que presentó el evento. Entonces, en ese caso, las censuras hacia la izquierda. Por intervalos, yo tengo seguridad de que lo llamé el primer año, no tenía el evento, lo llamé el segundo año y sí tenía el evento. Entonces, el evento ocurrió entre el año 1 y 2. Y el evento a la derecha es que yo sé que el paciente hasta cierta fecha no presentó el evento y después de esa fecha sí lo hizo. Entonces, obviamente hay algunos que son más comunes que ocurran en la clínica. Ahora, ¿cómo se va anotando esto en una base de datos? En general, como les decía, nos interesan principalmente 2 cosas. Eso no significa que no vamos a evaluar más data o más variables en el paciente, pero nos interesan 2 cosas. Y habitualmente se reporta así, no es tan amigable. Se reporta así sobre todo cuando son poquitos casos. Entonces, ¿qué significa esto? El número que estamos viendo es el tiempo de sobrevida en días. Entonces, el primer paciente sobrevive 6 días hasta que presentó el evento. El segundo paciente, por ejemplo, sobrevive 19 días hasta que presentó el evento. Y acá hay algunos pacientes que aparecen con otro color y con un asterisco. Entonces, en esos pacientes, yo, por ejemplo, perdí el seguimiento y por lo tanto lo único que sé de ese paciente es que estuvo 43 días libres del evento. 43 días de exposición sin el evento. Y de esa manera vamos anotando a todos los pacientitos. Por ejemplo, acá el último, ese paciente estuvo 346 días hasta acá y a esa fecha no presentaba el evento. Ahora, ¿cuándo se censura a la derecha? El primer pacientito de acá en la imagen, nosotros sabemos que lo seguimos y presentó el evento. Ese es el caso típico que presenta nuestro evento de interés. Acá tenemos otros 2 pacientes en donde no observamos el evento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, cuando una persona nos entregó mal el número de teléfono o cambió, lo que pasa habitualmente es que las personas cambian el número de teléfono, ocurre demasiado en Chile, se cambia harto de número de teléfono y nosotros llamamos para saber cómo está y resulta que suena que el número ya no está disponible.
Entonces, si es que no puedo seguir con el seguimiento, a ese paciente debo censurarlo a la derecha. ¿Por qué? Porque a lo mejor ocurrió el evento en el futuro, pero no lo sé. Otro caso es que, por ejemplo, esa misma paciente, el 2 a lo mejor se retiró del estudio porque falleció entre medio. A lo mejor el fallecer no era el evento de interés. Para seguir con el mismo caso de la diabetes, el evento de interés era simplemente la amputación. El paciente se puede morir sin presentar la amputación, pero no significa que yo lo anote en la base de datos como que presentó el evento, sino que simplemente perdí el seguimiento y fue un tiempo libre con la exposición hasta que yo estoy seguro que ya no presentó el evento, porque murió o por alguna otra razón. A lo mejor le ocurrió otra patología y ese paciente ya no puede seguir siendo parte del estudio. Por ejemplo, al paciente le da un cáncer pancreático, un cáncer de otro tipo, y ya ese paciente no vale la pena seguir integrándolo en la investigación. Ahora, el tercer escenario, en donde el paciente pudo haber presentado el evento en el futuro y yo no lo sé, es que termina, acá en la vertical, termina el tiempo calendario de la investigación y hasta esa fecha este paciente no presentaba el evento. Entonces esa es la tercera forma de censura a la derecha. Ahora, las que ocurren menos. El caso anterior era lo más habitual, pero ocurre menos si es que nosotros estructuramos, en realidad depende de la variable de desenlace. Entonces acá va a quedar más claro con el ejemplo. Por ejemplo, acá se desconoce la fecha de exposición exacta de la exposición al paciente. En parte del estudio, yo recluto a una persona y esa persona en el tiempo se expuso al SIDA, al virus de inmunodeficiencia. Y yo en un año calendario lo vuelvo a estudiar a esa persona y presenta un test positivo. En ese año calendario pudo pasar de todo y yo no sé en qué momento exacto ocurrió el evento donde esa persona se contagió. Entonces va a haber un tiempo de sobrevida que es real hasta que ocurre el evento y hay otro, en este caso, que está, si pudiéramos decirlo así, está un poco sesgado por el método de investigación, ¿cierto? Por yo medir hasta un año, nosotros el tiempo de sobrevida observado va a ser un año completo. Entonces acá entra en juego la balanza entre hacer mediciones más periódicas y los costos de investigación también. Porque ese paciente yo perfectamente lo podría citar todos los meses para que se haga el examen, pero obviamente eso multiplica por 12 el costo. Entonces hay que poner eso en la balanza. Ahora, en la censura nosotros decíamos que ese paciente, yo estoy seguro de que tuvo un tiempo de exposición o no exposición libre del evento. Y hay otro concepto que es el de truncamiento. Entonces, la censura ocurre al analizar al paciente, pero el truncamiento de datos ocurre cuando yo veo la base de datos. Es una pequeña diferencia. Entonces, esas observaciones en general van a ser excluidas de la investigación por criterios clínicos en general. Por ejemplo, si es que los tiempos de exposición son demasiado cortos, entonces yo incluí un paciente hoy y tuvo el evento mañana, ¿cierto? A lo mejor ese periodo de exposición no concuerda con la historia natural de la enfermedad y ese paciente tuvo una exposición muy larga hacia atrás que nosotros no fuimos capaces de capturar. Entonces, por criterio clínico, podríamos decir que ese paciente fue seguido un periodo de tiempo demasiado corto. Ahora, también puede ser a la derecha. Entonces, puede ser que un paciente era mega saludable y no presentó, a pesar de tener cáncer, no presentó nunca el evento muerte. Y ese paciente podríamos decir nosotros que es un outlier respecto a lo que ocurre comúnmente para esa patología. A lo mejor accedió a un tratamiento fuera del país y
escapa totalmente a la normalidad del resto de la muestra. Entonces nosotros podríamos decir, lo vamos a truncar porque el tiempo, hasta que incluso no presenta el evento, que puede ser la muerte, se escapa demasiado de la historia natural de la enfermedad. Es un caso muy extraño. Entonces, el truncamiento ocurre yo analizando la base de datos y viendo si es que los tiempos de exposición no concuerdan con la historia natural, y de esa manera sacamos al paciente de la base de datos. Ahora, volviendo a este ejemplo, y no sé si me pueden, habiendo conversado lo que hemos dicho, no sé si ustedes pueden participar ahora y me podrían decir en qué pacientes encontramos el evento, paciente A, B, C, D, E, F, y qué pacientes fueron censurados. Micrófono abierto. A ver, Ah, parece que estás solo tú, Sandra, así que sí, dale más. el evento, según lo que yo entendí, se, se habría presentado en el C ¿Ya? y en el E. En el A y el F ¿Ya? quedaron con censura a la derecha, ¿Ya? y el B y el D quedaron, en cierto modo, fuera del estudio porque llegaron al final del estudio y no se presentó evento. Ya. Entonces, es parecido. ¿Ya? Parecido. Te equivocaste en lo siguiente. En este caso, las X en general van a marcar quienes sí presentan el evento. Ah, fue al revés. Al Lo revés, hice sí, al po. revés. Ya. En esa parte está al revés. Entonces, los que sí presentaron el evento es el A y el F. Y el resto, incluyendo a quienes nosotros estudiamos, hasta el final, acá un año calendario del estudio, hasta el final, perdón, 12 semanas, hasta el final de las 12 semanas que duraba el estudio, estos también son censurados, a la derecha, como bien decías. A lo mejor presentaron el evento después, pero como nosotros estudiamos 12 semanas, Quedaron no fuera del tenemos, estudio. no es que queden fuera, sino que quedan censurados. Ah, Entonces, ya. ¿qué era la censura? De que yo tengo certeza de que tuvo 12 semanas de exposición libres del evento. Ujú. Entonces este otro paciente, el C, yo estoy seguro de que tuvo 3,5 semanas de exposición libre del evento. Y a lo mejor ese paciente falleció o cambió el número del teléfono y no pude hacerle seguimiento. Ahora, ¿cómo se analizan estos datos? Y haciendo una comparación con lo que ya hemos visto antes. Si es que tratamos el outcome como una variable continua, y acá tengo un ejemplo en donde tenemos 100 sujetos censurados, el tiempo 500 meses. Mucho tiempo de observación. Reclutamos a niños y vemos hasta que son adultos. Y en esos 100 sujetos solamente ocurre el evento muerte 2 veces, y más encima esas 2 muertes son en el mes 1 y 3, lo que va a ocurrir es que la mayoría de los sujetos queda vivo al final del estudio. Y si yo con un promedio de tiempo hasta la muerte, me va a decir que el promedio de muerte son 2 meses, considerando a esas 2 personas donde ocurrió el evento, o sea, promedio de 1 y 3, o me va a decir que el promedio de tiempo hasta el evento muerte es de 490 meses. Entonces, cualquiera de los dos casos no me reporta bien cuánto tiempo ocurrió hasta el evento. Entonces, este promedio de tiempo no es un buen predictor. Si tratamos ahora el outcome como una variable binaria, o sea, ponemos un punto de corte en el tiempo para decir, a partir de este tiempo están los que sobreviven o los que no sobreviven. Acá la línea azul lo representa, por ejemplo, hasta los 6 meses o hasta el año. Entonces, va a ocurrir que si nosotros anotamos a todos los pacientes en esta escala de seguimiento de los 0 hasta los años que sean, vamos a ignorar algunos pacientes en donde sí se presentó el evento. Por ejemplo, está acá, en donde el paciente C, en donde ocurrió el evento. Yo sé que ocurrió el evento después de los 12 meses, pero ocurrió. Quedaría ignorado para el análisis. Entonces voy a empezar a perder datos si es que arbitrariamente decido un periodo de tiempo para definir quiénes fallecen o no, o quiénes presentan el evento o no. Entonces, el análisis de sobrevida
lo que vamos a revisar hoy, puede tener tres focos y esos tres focos se relacionan con tres tipos de estimación diferentes, con tres análisis distintos. Entonces, si yo quiero hacer un análisis más descriptivo de un tiempo hasta el evento, la forma de hacerlo es a través de la estimación que se denomina de Kaplan-Meier. Ese es el análisis. Si es que yo quiero comparar entre grupos, voy a hacer algo muy parecido a un Kaplan-Meier. Voy a hacer un Kaplan-Meier por grupos. Y hay un método estadístico para comparar esos grupos en cuanto a su tiempo de sobrevida. Y ese método se denomina log rank test o el test de Wilcoxon. Uno paramétrico, el otro no paramétrico. Entonces, para comparar existe otra forma de análisis. Y ese análisis solo permite comparar entre grupos de la misma variable de interés. Por ejemplo, si fuma o no fuma, eso genera dos grupos. El tipo de dieta, por ejemplo, hipocalórica, hiperproteica, sin gluten, no tengo idea. Todas las dietas que sean, como pertenecen a la misma variable, que sería la dieta, pueden generar varios grupos y eso puede ser analizado con este logrank o el de Wilcoxon. Pero si yo quiero agregar más variables al análisis, por ejemplo hacer un ajuste por la edad, por sexo, que es lo típico que uno hace en la clínica, necesitamos un modelo de regresión. Entonces esto funciona como el test de hipótesis clásico, donde puedo asociar dos variables. En cambio el modelo de regresión yo puedo agregar más variables. Y ese modelo de regresión se denomina de Cox. Entonces el modelo de regresión de Cox me permite estudiar los factores de riesgo, que son predictores de la sobrevida. Entonces los hazard ratio se obtienen a través de este modelo de regresión de Cox. Entonces vamos a ver cada uno. Para entenderlo necesitamos algo de notación, ¿cierto? Vamos a definir la T mayúscula como un tiempo de sobrevida, el tiempo en general, y la T minúscula va a ser un valor específico. Entonces, por ejemplo, T va a ser el tiempo de sobrevida en meses, y la T minúscula va a ser, por ejemplo, puede adoptar el valor de 3. Significa que ese paciente sobrevivió libre del evento hasta 3 meses. Entonces, si nos preguntamos si el paciente sobrevive más de 5 años, nosotros podríamos hacerlo en forma de notación. El tiempo de sobrevida fue mayor a un T de 5, si que 5 estuviera, o el T en realidad estuviera medido en años. Esa es la forma de preguntar por el tiempo. El evento se va a denotar por notación con esa letra D. Entonces la D minúscula en general denota de manera dicotómica si el paciente no presentó el evento o si sí lo hizo. Entonces el 1 representa la falla o la aparición del evento y el 0 correspondería a la censura, ¿cierto? Un tiempo hasta el evento, un tiempo de seguimiento, perdón, libre del evento. Entonces, primera actividad, a ver si lo puedes lograr. Vamos a crear una base de datos para analizar sobrevida, ¿ya? Acá tenemos una exposición que es carcinógeno, entonces te va a generar un grupo y en este otro grupo carcinógeno va a estar ausente. Los números representan el tiempo de seguimiento. Entonces estos números sin un más son números censurados. Y los números en donde aparece el más son tiempo hasta que ocurre el evento. Entonces, pensando en eso, ¿cómo podríamos generar una base de datos que incluya toda esta información? Te recomiendo abrir un Excel y anotar una columna con el tiempo hasta el evento y las otras columnas, ¿cierto? Habíamos dicho que lo necesario era el tiempo hasta el evento, esta T minúscula, y la otra teníamos que anotar sí o sí si es que el paciente presentaba o no el evento. O sea, tenemos que anotar si es que está censurado o no. La otra columna podría ser la que diferencia los grupos, ¿cierto? ¿Se entiende un poco? Sí. O sea, hay que Ya. hacer una por cada grupo
Y además hay que hacer una dicotómica que es si presentó el evento o no lo presentó. Sí. La que define los grupos también es dicotómica. Grupo uno o grupo 2. Claro, y más la variable tiempo. Sí. La T podemos decir tiempo de seguimiento, ¿cierto? Entonces, una columna de tiempo de seguimiento, otra del evento, que es evento censura, y otra que define grupos. Evento, censura. Censura. Que sería la D. Correcto. Voy a colocar igual D. Y el otro serían los eventos. Evento, censura, el tiempo, el grupo 1 y grupo 2. ¿Te resulta o no te resulta? Estoy ahí tratando de hacer. Espérame. Y se Ya, lo muestro al tiro. ya. Que se me ocurrió una idea, a ver si no estoy tan perdida. Mm. Profe, ¿puede colocar los números del Ah, que o perdón, los al tiro. que voy a tratar de copiar los números? Porque esta información la mandó a Canva, ¿cierto? Sí, sí, está en la clase del PDF. Ya, que voy a tratar de sacarlo de ahí. Porque no Ahora, me deja. no es necesario que los anotes todos. Puedes hacer un par y Ah, ya, confirmamos. Sí. para mostrarle el tiro. A lo mejor soy más lenteja. No, tranquila, sí. O sea, yo creo que acá sí hay que darle tiempo para organizar los datos y una vez que uno hace eso, ya el resto sale súper fácil. Entonces, por ejemplo, arma una fila para una persona en el grupo uno y una fila para una persona en el grupo 2 y Ya, con eso debiésemos estar. estoy corriendo este para acá. Grupo uno, grupo 2. Y entonces acá iría 2, 2, 913. Quedaría como una A ver, tabla deje de compartir. de Conti. Se vería así más o menos porque al final al dejarlo con evento censura, A ver, compárteme 209, la pantalla a ver 200, si no... 213, eso estaba anotando del grupo uno, por ejemplo, pero esos dos que anoté no tienen le Ujú. voy a compartir, a lo mejor lo estoy haciendo incorrecto. Veamos, veamos. Ahí. Entonces yo voy a mover esta cosita para acá. Ahí. Puse Ya, tiempo, evento censura, grupo uno y grupo 2. Había empezado a anotar los datos acá. ya. Entonces, la T representaba el tiempo, ¿cierto? Entonces, Ujú. esos datos debiesen estar en la primera columna. Ya. ¿Ya? Todos los números en realidad. Exacto. Ah, voy a colocar aquí así. 213. Ya. Pero- Y la columna que dice grupo uno le podríamos poner exposición, porque había uno expuesto porque tenía un carcinógeno positivo y el otro negativo, ¿cierto? Ujú. Y esa columna D no correspondería. No correspondería. No, no, no. Perdón, no esa que decía la D minúscula, eso por notación estaba bien. Ya, Lo que me pero refiero es que la cuarta déjeme, columna, hay déjeme control Z. retroceder. Ujú, exacto. Esta no Esa iría. misma, la cuarta, esa no va. Y en la columna C
la primera fila, nosotros podríamos decir que pertenece al grupo uno. Ahí sí le ponemos grupo uno. Y el 213 pertenecería al grupo 2, ¿cierto? Grupos. Entonces, si ambos casos eran pacientes observados esa cantidad de tiempo libres del evento, habría que anotar ahí un cero, ¿cierto? Aquí habría sí. En cambio, los que tenían el asterisco iban a ser uno, Exacto. que Perfecto. había un 200 y algo. 296, por ejemplo. Y a ese le voy a colocar el asterisco. Ahí. Ahora, para el análisis, el asterisco nos va a echar a perder todo, porque el software no va a poder leer la variable como cuantitativa. Entonces, para la base de datos es necesario anotarlo sin el asterisco. Y lo que va a denotar que tiene el evento es la columna de evento censura. Así que hay Ah, y que... ahí el número se lo da. Exacto. Esa base de datos ya está lista para poder analizar de sobrevida, ¿cierto? En la exposición ese pertenece al grupo uno, pero es un detalle. ¿Ya? Entonces no sé si me habías dicho que a un cuarto para las 7 te tenías que ir. Sí, me mandé el enlace por correo para seguirlo escuchando mientras voy manejando. ¿Ya? ¿Segura? ¿O Pero prefiere dejarlo hasta acá? Usted me dice. lo que pasa es que yo puedo seguir un poco, pero las actividades son para que ustedes las hagan más Sí, pues que eso, yo hacerlas. Entonces, como tú prefieras. porque igual cuando voy manejando no voy escuchando, poniendo atención, pero no voy viendo cómo usted va haciendo las cosas. Exacto. Y además es como bien triste que le esté haciendo solo clase a mí. No, no es triste. Yo le hago clases a quien quiera, aunque sea una persona. Pero, claro, se pierde el propósito si yo te trato de mostrar cosas, pero tú vas mirando para no chocar, ¿cierto? Entonces, Sí, para no exponerte mejor a... yo lo dejaría hasta acá, no sé. ya, profe. ¿Ya? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Vamos a recuperar la próxima semana entonces? Em, yo les pediría, si es que puedes mandar un mensajito, que practiquen las actividades. Vamos a revisar las actividades la próxima semana. Entonces hay una Ya, actividad 2 3 y 4 y las podrán hacer cada uno por su cuenta con el material que está disponible en Canvas. Y ya, partimos la próxima semana antes de el metaanálisis, revisando cómo se hace el análisis sobre vida. ya. Ok, profe. Bueno, Ya. Muchas gracias. éxito en el Chao, turno. que esté bien. Chao.